¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano José Saavedra. Una vez más, agradeciéndole a los pastores Miriam Tolosa y Jorge Vanegas, pues esta nueva oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones y estos comentarios. Hoy cerramos un ciclo de 4 audios. Recordemos, primeramente hablamos de las finanzas personales, luego hablamos del tema del ahorro. Ayer hablamos del concepto de prosperidad, pero sentí en mi corazón de que hacía falta algo. Había un tema que de pronto no lo tenemos mucho en el radar y pensando, logré descubrir qué era lo que hacía falta. Y entendí y comprendí de que debíamos hablar hoy del tema de la prosperidad, pero en términos de crecimiento de la iglesia. Y este es un tema sumamente importante que pocas veces se trata, pero que yo considero que vale la pena tratarlo hoy. Entonces, por eso hoy nombré a esta reflexión estrategias claves para hacer crecer la iglesia. Y para ello, como de costumbre, pues aparte de la inspiración bíblica, hicimos una amplia consulta por distintas fuentes, las redes, que es una fuente inagotable, pues, de información y de análisis, y encontré dos textos, dos documentos que me parecieron sumamente importantes. Hay un blog especializado en dar respuestas bíblicas a preguntas que se hacen los cristianos y no cristianos, pero con mucha profundidad. Me pareció sumamente importante. Y otro, un artículo escrito por Rocío Piñero, quien es una profesional experta en temas de direccionamiento estratégico y que apoya determinadas organizaciones sociales en cuanto al fortalecimiento financiero. Entonces, a partir de esas ideas, pues vamos a hacer una serie de reflexiones y comentarios para desarrollar el tema que hemos previsto, que es estrategias claves para hacer crecer la iglesia. Entonces, partamos diciendo en primera instancia de que el concepto de crecimiento de iglesia como tal no está específicamente abordado o tratado en la Biblia, y que frente a este tema el principio del crecimiento lo plantó Jesús cuando dijo de que sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Esto está pues en Mateo 16-18. También en el Nuevo Testamento Pablo confirmó esto en el sentido de que dijo de que el fundamento de la iglesia es Jesucristo en 1 Corintios 3:11, y que Jesucristo es también la cabeza de la iglesia según Efesios 1:18, pero también la vida de la iglesia, Juan 10:10. Entonces, esto lo que nos conduce a pensar y a concluir es que el tema de crecimiento como tal es un concepto muy relativo, ya que hay distintas maneras de expresar ese crecimiento, y que no necesariamente tiene que ver con aspectos de carácter cuantitativo. Una iglesia es un ente vivo, es un ente que tiene un relacionamiento, que tiene unas dinámicas propias. Entonces, se pueden presentar en algunos casos iglesias o congregaciones en las cuales, pese a que el número de miembros no se incrementa, sino que permanece relativamente estable o constante, hay procesos de crecimiento en su interior. Mientras que de pronto hay también iglesias o congregaciones que pueden aumentar su membresía semanalmente, mensualmente. Sin embargo, espiritualmente están muertas, no tienen esa vida que solamente la da el Espíritu Santo, y lo da esos procesos de intimidad con Dios y de sujetarnos 100% a la palabra. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque el crecimiento como tal de una iglesia desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista organizacional, puede manifestarse de distintas maneras. En una iglesia, y en un pasaje de la Biblia lo menciona, hay distintos perfiles o distintos roles que cada uno de sus miembros pues desempeña. Acuérdense en el tema de los talentos, que a uno lo hizo pastores, a otros maestros, otros evangelistas, a otros adoradores y demás. Es decir, es como una división del trabajo en que, por ejemplo,
Los que siembran la semilla, en este caso serían los evangelistas, los que llevan la palabra a distintos lugares y demás. Están los que riegan la semilla, que en este caso sería el equipo pastoral y de maestro, y el resto de liderazgo de la iglesia, pues que normalmente se encarga a partir de sus dones espirituales de fomentar el crecimiento de la iglesia. Pero pese a estos roles que cada uno de los miembros de la iglesia desempeña al interior de la misma, nunca hay que perder la perspectiva, porque así está escrito en la palabra en Corintios 3:7, que Dios es quien da el crecimiento. Entonces esto es sumamente fundamental entenderlo desde el comienzo, y también decir de que debe haber en toda iglesia un equilibrio, es decir, que los distintos roles, las distintas tareas que se desarrollen, bien desde el pastorado, bien desde los maestros, bien de los evangelistas, tienen que tener un nivel de desarrollo homogéneo. No podemos darnos el lujo de tener unas áreas de la iglesia que estén funcionando 100% full y otras que estén a media máquina, en un 50, en un 60%. ¿Por qué? Porque este desbalance, este desequilibrio impide de que haya un proceso de crecimiento genuino, porque siempre va a haber factores que atascan, factores que impiden que realmente fluya la gracia de Dios, fluya el poder del Espíritu Santo, y por barreras muchas veces generadas por nosotros mismos en nuestro accionar y en nuestro día a día, se impide que Dios haga su obra de crecimiento en nuestra congregación. Ahora bien, es importante también de mirar cómo se dio el proceso de crecimiento de la iglesia desde un comienzo. Acuérdense que las iglesias normalmente, si miramos pues un poco de historia, comenzaron en grupos muy pequeños, 2, 3, 4, y pues a partir de las enseñanzas de Jesús hubo un proceso de crecimiento, pero que una vez Jesús fue sacrificado y subió a los cielos, hubo una dispersión de las personas pues, que seguían sus enseñanzas, y empezaron nuevamente a reunirse en grupos pequeños. Entonces es importante tener como referencia toda esta evolución, porque hoy en día, ante nuevas realidades, hay nuevos retos y desafíos para el liderazgo de la iglesia. Cualquiera podría pensar que estas reflexiones de hoy están enfocadas básicamente al liderazgo y a los equipos pastorales de las iglesias, pero no. Yo creo y soy de los que piensa que en la medida en que estos temas sean del manejo común de toda la membresía, de todas las personas que se congregan en nuestras iglesias, va a haber inclusive un mayor nivel de concientización de la importancia que tiene el ver a la iglesia no solamente desde el punto de vista espiritual, que es la razón de ser de la iglesia, sino también entender de que una iglesia también es una organización que por una parte tiene unos relacionamientos, que por una parte tiene unas necesidades que atender, y que por tanto necesita unas fuentes para apalancar ese funcionamiento. Solo quienes pastorean y quienes en cierta forma tienen liderazgo comprenden los alcances que tiene, por ejemplo, el que llegue un corte de mes y no haya para pagar los servicios, no haya para pagar el arriendo, la nómina de los colaboradores que están a cargo de la iglesia no esté completa, y se mire que de pronto desde el punto de vista de los ingresos en términos de los diezmos, de las ofrendas, las primicias y demás, el comportamiento no haya sido el esperado. Entonces fíjense que ahí se plantea ya desde el punto de vista práctico y administrativo un problema que es el día a día de la mayoría de iglesias. Entonces lo que vemos hoy en día es que definitivamente lograr tener iglesias o congregaciones fuertes es todo un desafío. Hoy en día las iglesias siguen desarrollando su misión de llevar el evangelio, su misión de sembrar la semilla, su misión de compartir el plan de salvación de Dios y demás, pero hacen estas actividades en el marco de muchas dificultades de toda índole y sobre todo de carácter económico. Entonces, y hay unas dinámicas que es importante que también pensemos en ello. Fíjense que cuando las iglesias ya tienen cierto tiempo importante, hablemos de décadas, ya las generaciones de mayores, poco a poco, por lo finito de nuestro paso en la vida,
van desapareciendo. Y en la medida en que esto está sucediendo, también hay una nueva generación, que en este caso son los jóvenes, que paradójicamente cada vez tienen menos interés en la forma y en los medios tradicionales con que de pronto se administra la palabra, en de pronto el tema de las prácticas, de pronto el tema de ciertas normas. Entonces esto implica un reto grande desde el punto de vista del liderazgo, porque corresponde tomar las decisiones adecuadas para que esta transición generacional que necesariamente tiene que darse sea lo menos traumática posible, y que las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes de hoy, que serán dentro de poco los hermanos adultos y posteriormente ya los mayores de nuestra misma iglesia, realmente estén enfocados, preserven la doctrina sana que se ha manejado durante mucho tiempo y no se empiece a distorsionar el sentido de la iglesia. Pero todo esto tiene que acompañarse de una comprensión de que definitivamente estamos viviendo tiempos distintos a hace 20, 30, 40 años, y que la iglesia tiene que adaptarse a las nuevas realidades. ¿Por qué? Porque es una necesidad, porque lo demanda las condiciones actuales, y porque definitivamente es uno de los factores que permite la supervivencia y el crecimiento de las iglesias. Entonces, hoy en día, no se, y como lo decíamos al comienzo, no se crece solamente cuando se tiene una edificación y una infraestructura más grande, o cuando logramos llenar los espacios, pues, de la iglesia, sino, por ejemplo, hoy en día hay congregaciones, hay iglesias que están creciendo fuertemente a través de la virtualidad. Y esto, pues, como consecuencia del tema de la pandemia, que se nos obligó a manejar canales virtuales, pero ya esto se ha convertido en una oportunidad de crecimiento también. Y lo otro también es que se crece en términos de una estrategia de manejar pequeños grupos de cristianos para orar, para adorar. Entonces, de todas maneras, se necesita estar innovando, diseñando estrategias que permitan acrecentar un poco la población que participa de los servicios y que con regularidad hace parte de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es que si lo miramos desde el punto de vista práctico, pragmático, objetivo, una iglesia presta servicios enmarcados dentro de una relación de espiritualidad, con todo lo que implica el ser cristiano, con todo lo que implica tener una relación personal con Dios, de estar investido del Espíritu Santo, de considerarnos amigos de Jesús. Entonces, nuestra propuesta de valor como iglesia tiene que ser pertinente, tiene que tener una conexión con los nuevos públicos, con los nuevos hermanos que aspiramos hagan parte de nuestra congregación. Entonces, tenemos que generar unos factores diferenciales que permitan a las personas que hoy no conocen a Cristo optar por asistir a nuestra iglesia y no a otra. Es decir, tenemos que tener factores diferenciadores. Entonces, esto es importante, y para lograr esto hay que tener en cuenta como tres elementos fundamentales, que sin esto, créanme que el proceso de crecimiento, el proceso de reflejar una prosperidad en nuestra iglesia, que no estemos al ras, que no estemos siempre apretados con escasez, sino que tengamos esa holgura y tengamos esa posibilidad de inclusive tener unos fondos de inversión, de programar, organizar actividades, y no estar cada vez que hay una actividad organizando a ver cómo generamos ciertos recursos para poder financiarla, porque eso se vuelve dispendioso y se vuelve desgastante, sobre todo para los pastores. Entonces hay tres elementos fundamentales que lo voy a mencionar muy brevemente, que tenemos que definitivamente trabajar para promover ese proceso de crecimiento de la iglesia. El primero de ellos, hay que tener una misión que sea efectiva. Y cuando hablamos de una misión que sea efectiva, es que sea eficaz, es decir, que lo planeado realmente se ejecute, y que sea también eficiente, o sea, que haya una buena relación costo-beneficio en cada una de las actividades que hagamos. Que, por ejemplo, que si desarrollamos una actividad de evangelística, una actividad de evangelismo, esta actividad podamos valorarla desde el punto de vista de a cuántas personas
logramos impactar, de esas personas que impactamos, cuántas efectivamente logramos conectar con la iglesia, cuántos lograron vincularse en calidad de nuevos hermanos de la iglesia, para nosotros decir si realmente este tipo de actividades generó un fruto desde el punto de vista espiritual, pero también los recursos que se invirtieron en la misma fueron costo eficientes. Entonces fíjense que aquí le estamos imprimiendo unos elementos de carácter administrativo y de racionalidad que hay que tenerlos en cuenta, porque como decía en un comienzo, la iglesia, aparte de todo lo que connota desde el punto de vista espiritual, pues también es una organización que objetivamente y materialmente tiene unas necesidades de financiamiento y de funcionamiento. Entonces, y lo segundo, después de tener una misión eficaz, es tener metas claras, entendiendo por metas claras que sean unas metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes, y todas estas enmarcadas en el tiempo. Es decir, tenemos que tener sí o sí ese plan de acción año a año que nos permitan, no un calendario de fechas y de actividades, porque muchas veces reducimos la planeación a eso, sino realmente unos planes estratégicos de desarrollo organizacional para la iglesia que nos permita medir en todo momento los alcances de, por ejemplo, vamos a aumentar nuestra membresía en un 20%, en un 30% durante la vigencia. Vamos a incrementar el número de actividades en un 40%. Vamos a tener presencia en un 50% más de los territorios donde hemos llegado. Entonces, ese tipo de métricas, ese tipo de factores es importante precisarlo. Y la tercera y gran actividad, la tercera actividad en orden de importancia es lo que tiene que ver con un proceso de comunicación asertiva. Es decir, que la iglesia cuente con un plan bien riguroso, bien estructurado, un plan comunicacional que permita llegar a los distintos públicos objetivos, porque no podemos mirar a la población objetivo de la iglesia como un grupo homogéneo. Acuérdense, simplemente por el enfoque de grupo etario ya se marcan unas diferencias. No es lo mismo una estrategia de información, no es lo mismo un mensaje, no es lo mismo una actividad para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos o para la tercera edad. Entonces, dependiendo esa categorización que hagamos, esa segmentación, así tienen que ser cada una de las acciones que organizamos, que planificamos. Y siempre tenemos que estarnos preguntando realmente, dependiendo de esta segmentación que tenemos, cuáles son los medios más eficaces de comunicación para direccionar una estrategia informativa, comunicativa, de capacitación, de orientación. Y siempre estar midiendo la efectividad que tienen dichas estrategias, porque muchas veces generamos la estrategia, brindamos la información, pero no medimos. Entonces, fíjense, muchas veces yo me he dado cuenta en algunos casos, no solamente en Salem, sino en muchas iglesias, por ejemplo, los Facebook Live o los en vivo. Entonces, por ejemplo, una congregación que tenga 200 miembros, que de pronto físicamente se contabilicen 80 en la iglesia un domingo, se conecten a la transmisión 5, 10, ahí nos da 100. ¿Dónde están los otros 100? Entonces, ¿realmente está siendo efectiva esa transmisión? O, por ejemplo, me acuerdo cuando se hacían algunos espacios en días de semana, sobre todo dirigidos a jóvenes, y uno entraba y veía 4 conectados, 5 conectados. Entonces fíjense que se está haciendo un esfuerzo grande desde el punto de vista de generar unos contenidos, de brindar una información, pero la receptividad que está teniendo, o bien por falta de una estrategia de marketing adecuado, o bien por un tema de motivación, o inclusive por la misma naturaleza de los temas que se abordan, no genera los resultados esperados. Entonces termina siendo un desgaste y no está contribuyendo al proceso de crecimiento de la iglesia. Entonces, ya puntualmente las estrategias sobre las cuales debiéramos avanzar para este proceso de crecimiento son, si mal no estoy, unas 5 o 6, se las voy a mencionar muy brevemente por temas de tiempo. La primera es definitivamente desarrollar una misión que priorice el crecimiento. La misión de una iglesia es la razón de su existencia. Algunas personas pueden decir, no, la iglesia no necesita una misión,
pues su objetivo es obvio, que es difundir la palabra de Dios. Y en muchos casos hay misiones que están excelentemente redactadas, pero no son más que frases vagas. ¿Por qué? Porque el propósito de la organización y el camino que desarrolla, de pronto la inefectividad de las metas, hace que esa misión realmente no se materialice. Entonces es importante velar porque todos los programas, las actividades que se desarrollen, por ejemplo, dentro de un año, se ajusten a la razón de ser de la misión. Muchas veces se nos ocurren actividades que ni siquiera están en el plan anual de acción de la iglesia. Entonces, eso realmente o puede no aportar valor, o puede no pegarle algunos indicadores que hayamos medido para mirar la efectividad de las actividades. Entonces, ese proceso de alineación es muy importante. Como segundo, es importante llevar a cabo unos programas fuertes, robustos, para niños y jóvenes dentro de las iglesias. Y hay algo muy categórico y quiero que lo tengan en cuenta. Una iglesia que no se enfoca en sus niños y en sus jóvenes está destinada a fracasar. Y me disculpan de pronto lo fuerte de la afirmación, pero es absolutamente cierto. Recuerden ahora que hablamos de ese relevo generacional. Entonces, esos jóvenes, esos adolescentes, esos niños que hoy participan de las actividades de la iglesia, recuerden que esa es la membresía dentro de 5, 10, 15 años. Entonces, tenemos que brindarle especial atención desde el punto de vista de programa, de actividades muy pertinentes, ajustados a su edad, para generarles esa motivación y esa participación permanente en las distintas acciones que adelantamos como iglesia. Ahora, una tercera estrategia importante de crecimiento es enfocarse en crear relaciones con la comunidad. Muchas veces, y es algo que le critican en muchos casos a la iglesia en general, es que definitivamente nos enfocamos en las cuatro paredes de la iglesia y no externalizamos ni siquiera a nuestra comunidad inmediata, la cuadra donde está la iglesia, el barrio donde está instalada la iglesia, organizando actividades periódicamente que permitan una verdadera integración de la iglesia con el vecindario, con la comunidad donde está instalada. Y eso va a permitir que de pronto esos vecinos, esas personas que viven en lugares próximos o cercanos a la iglesia, se motiven, se animen y, ¿por qué no?, comiencen a congregarse. Entonces, es absolutamente indispensable enfocar acciones para crear unas relaciones muy fluidas con la comunidad. Ahora, hay otra estrategia de crecimiento, es aliarse con iglesias vecinas para eventos y programas. La unión siempre hace la fuerza y muchas veces ocurre de que vemos, en algunos casos, no estamos diciendo específicamente de alguna iglesia puntual, vemos otras iglesias como competencia y no como aliados cristianos que somos, que tenemos una misma misionalidad, que tenemos un mismo fin de expandir la palabra de Dios. Entonces sería interesante pues mirar mecanismos que permitan aunar esfuerzos entre de pronto varias iglesias. En Salem cada cierto tiempo se hacen ese tipo de actividades. Hay que sistematizarlas más, hacerlas más permanentes, y eso va a ser una fuente importante de fortaleza para la iglesia. Otro tema que sin lugar a dudas también adquiere relevancia como estrategia es el tema de maximizar u optimizar el tema de las redes sociales para promover la iglesia y las actividades. Las redes sociales son hoy día el instrumento más potente de información, de divulgación, de promoción. Entonces, se requiere de parte de la iglesia algo muy importante. Fíjense todo lo que ha crecido hoy, el famoso segmento de youtubers, de influencers, y la clave está en la generación de contenidos. Entonces, una iglesia sí que tiene, a partir de todo lo que inspira la palabra de Dios, sí que tiene bastantes temas para generar contenidos. Entonces, no nos quedemos simplemente con transmitir los servicios, con hacer invitaciones a algunas actividades muy puntuales, sino atrevámonos a generar contenidos pues que generen conexión en cuanto a los temas,
que sean focalizados a diferentes públicos objetivos, y créanme que no tenemos ni siquiera nos imaginamos el potencial que tiene de crecimiento de la iglesia a partir de este tipo de herramientas. Entonces hay que tratar de potenciar todos los equipos de comunicaciones y de redes de las iglesias para para que pensemos más en grande y seamos más ambiciosos desde el punto de vista de la oportunidad que se presenta de llegarle a muchos más públicos en muchos más territorios, inclusive alejados de nuestra ciudad, de nuestro país, inclusive de nuestro continente. Acuérdense que las redes sociales no tienen frontera. Y finalmente, pues, organizar eventos comunitarios para el público, por ejemplo, aprovechar temas como eventos gastronómicos, ferias, se pueden proponer acciones de capacitación, es decir, en la misma línea de lo que hablamos ahorita de trabajar con otras iglesias. Ya esto sería también proyectarnos a la comunidad, pero con actividades propias de nuestra misma congregación. ¿Por qué? Para generar ese vínculo y esa cercanía, y que también seamos generadores de servicio y en cierta forma empecemos a suplir algunas necesidades que la gente, que nuestra comunidad, que nuestros vecinos tengan. Esto es sumamente importante. Y sí, por último, como séptimo, está el enfocarse en grupos pequeños. Salem tiene una fortaleza grande desde muchos años, inclusive décadas, de trabajar el tema de las llamadas células, o grupos de oración o grupos de estudio. Estas son, como diríamos en términos médicos, las plaquetas espirituales que tiene la iglesia, porque estos grupos se convierten en las columnas, en las bases que soportan cualquier tipo de situación que vaya a presentar la iglesia, y son los que robustecen la organización como tal. Entonces vamos a profundizar este trabajo de los grupos, de las células, porque esa es una forma también de expandir y de crecer. Yo asemejo un poco desde el punto de vista comercial, o desde el punto de vista económico, el tema de la célula como el modelo de franquicia que utilizan algunas marcas, de que podemos llegarle a muchos públicos objetivos en muchos territorios a partir del modelo exitoso que ya hemos experimentado en nuestra iglesia. Entonces fíjense que hay muchas cosas que decir, pero por temas de tiempo vamos a cerrar aquí. Consideré pues importante este tema, espero que sea de gran valía, que nos ponga a reflexionar a todos, porque la responsabilidad del crecimiento de la iglesia, si bien es cierto que Dios es el que permite y genera el crecimiento, nosotros tenemos que hacer nuestra cuota parte, que es generar todas las condiciones de un verdadero trabajo en equipo, de un compromiso, de ser consciente, de comprender que la iglesia también es una organización que demanda ciertos recursos para su operación, y que tenemos que ser solidarios y tenemos que ser generosos frente a esta realidad. Hermanos, muchas gracias, que Dios los continúe bendiciendo.